A menudo lo vemos como un símbolo estático, pero esta estructura no debería permanecer así para siempre. 1000 toneladas de hormigón armado desafían la gravedad a 700 metros sobre el nivel del mar, en la cima de una montaña, donde los vientos pueden superar los 200 kilómetros por hora. Para comprender la grandeza de esta estructura, debemos remontarnos a 1921. Brasil buscaba un símbolo para su centenario de independencia. El Corcovado, también conocido como el Jorobado, fue la elección obvia para este lugar. Pero lo más sorprendente es su estructura. Hablamos de una torre de granito aislada, rodeada de selva tropical y azotada por las tormentas del Atlántico. El ingeniero Heitor da Silva Costa ganó el concurso, pero su diseño inicial era completamente diferente. Imaginó a Cristo sosteniendo una cruz y un globo terráqueo. Sin embargo, inicialmente, las críticas fueron feroces. Lo llamaron sarcásticamente Cristo con una pelota. Este fracaso inicial impulsó a Silva Costa a buscar la combinación perfecta de arte e ingeniería. La decisión final fue brillante. La propia estatua se convertiría en la cruz. Un diseño Art Deco, minimalista y moderno, pero que planteaba un enorme problema técnico. ¿Cómo podría una estructura en forma de cruz soportar vientos cruzados tan fuertes? En la década de 1920, la elección de los materiales era el principal dilema. Muchos abogaban por el uso del acero, al igual que en el caso de la Torre Eiffel, pero Silva Costa tomó una decisión poco convencional y arriesgada para la época. Hormigón armado. El acero, al estar expuesto al aire marino salino, requiere un mantenimiento insostenible y se pudre en pocas décadas. El hormigón armado se promociona como la piedra artificial del futuro, pero nadie lo había explotado hasta tal punto. La altura para una obra de arte tan compleja. Los cálculos de tensión se le confiaron a ella. 10. A Albert Cacot, uno de los ingenieros estructurales más importantes de Francia. Cacot tuvo que calcular la resistencia no solo a su propio peso, 1.145 toneladas, sino sobre todo a la presión del viento. Los brazos extendidos de Cristo actúan como una vela gigante. En una tormenta, la presión que actúa sobre la estructura alcanza cientos de kilogramos por metro cuadrado. El hormigón armado proporciona la rigidez necesaria, pero presenta un desafío. ¿Cómo asegurar que el hormigón se vierta de manera uniforme y sin burbujas de aire a una altura de 700 metros? En un lugar donde el clima cambia cada 10 minutos,
Mientras se estudiaba la roca en Brasil, el alma estética tomaba forma en París. Silva Costa comprendió que para honrar cosas específicas, se necesitaba la mano de un artista talentoso. Eligió a Paul Landowski. Landowski no participó en el diseño del Corcovado, pero en su estudio de Boulogne-Billancourt, Landowski creó modelos de yeso a tamaño real de la cabeza y las manos. La cabeza mide 3,75 metros de alto. Cada mano mide 3,20 metros de largo. Estos modelos se dividieron en docenas de piezas, creando negativos que luego se transportaron a Río de Janeiro. Al llegar estas réplicas, los huecos se rellenaron con hormigón armado directamente en el lugar. Fue el rompecabezas tridimensional más grande de la historia hasta ese momento. Cada bloque numerado tenía que encajar perfectamente en la estructura metálica preexistente en el interior. Unos pocos milímetros de diferencia en la base provocarían una discrepancia de altura de metros en la cima de la montaña. Imagínese la obra en 1926. No había un camino pavimentado que condujera a la cima de la montaña. El único medio de conexión era el ferrocarril del Corcovado, un ferrocarril de cremallera inaugurado a finales del siglo XIX. Cada gramo de material, arena, cemento, agua, andamios y placas de yeso, procedente de París, tenía que transportarse en pequeños vagones. El espacio en la cima de la montaña era muy limitado. Almacenar grandes cantidades de materiales era imposible. La obra debía funcionar como una máquina perfectamente sincronizada. Lo que llegaba por la mañana tenía que... Los trabajadores vivían en un aislamiento extremo. A menudo, la obra estaba envuelta en nubes, lo que hacía que los andamios fueran resbaladizos y dificultaba la visibilidad. A pesar de la ausencia total de arneses de seguridad modernos y la naturaleza peligrosa de la obra, no se registró ni una sola víctima durante los 9 años de construcción. Una proeza técnica. En aquel momento, esto fue casi un milagro. Solemos ver a Cristo como un bloque sólido de roca. Pero técnicamente era un edificio hueco de 12 pisos. En su interior había una compleja estructura de columnas y vigas transversales diseñadas para distribuir la carga hacia los cimientos. Estaban ancladas directamente al granito de la montaña. Una escalera metálica interna permite el acceso a toda la estatua, desde los pies hasta las manos y la cabeza. Los pasillos son estrechos y angostos. En el cuarto piso, a la altura del pecho, la estructura se abre hacia el centro del proyecto. Silva Costa era tan meticuloso que mandó hacer un molde de una pequeña protuberancia en forma de corazón. Desde el interior hacia el exterior, todo está acabado con la misma meticulosidad que el resto de la estatua. El único detalle invisible desde el suelo, una marca secreta para futuros ingenieros. El hormigón armado es muy duradero, pero poroso, y se agrieta con el tiempo debido a las tensiones térmicas. Silva Costa buscaba un material de revestimiento que durara toda la vida. Encontró la respuesta en la esteatita, también conocida como piedra esteatita. La esteatita, un tipo de piedra abundante en las canteras de Minas Gerais, posee una característica única. Al extraerse es tan blanda como el talco, pero se vuelve extremadamente dura e impermeable tras la exposición a los elementos ambientales. Exposición directa a los elementos. Pero ¿cómo cubrir una superficie tan curva? ¿Y una superficie tan compleja? La solución es una maravilla de microtécnicas artesanales. Esa piedra fue cortada en 6 millones de pequeños triángulos, cada uno de 3 centímetros de lado y 1 centímetro de grosor. Estas piezas triangulares no fueron pegadas individualmente a la estatua. Eso habría sido imposible. Silva Costa movilizó a las parroquias de Río,
Miles de mujeres pegaron las piezas sobre hojas de papel de lino. Estas hojas de papel fueron llevadas a la cima de la montaña y pegadas sobre una capa de cemento recién aplicada, como una especie de papel tapiz mineral. Muchas mujeres escribieron los nombres de sus maridos en ellas. Los hijos, o sus deseos secretos, están escritos en el reverso de las piezas de ajedrez. Técnicamente, Cristo no es gris. Una envoltura de millones de fragmentos de piedra refleja una luz diferente cada hora, durante todo el día, protegiendo la armadura interior de acero de la humedad mortal del bosque. Al ser la estructura más alta en la cima aislada de una montaña, siempre es un objetivo para los enemigos. Rayos. Durante la temporada de lluvias, el Corcovado es el foco de descargas eléctricas extremadamente potentes, para evitar que la estatua explote al impactar. Se ha diseñado un avanzado sistema de protección. Toda la estructura interna actúa como una jaula de Faraday. Se han integrado para rayos en el interior, en la cabeza y los brazos. Un sistema de descarga eléctrica a través de una gruesa armadura metálica que cubre la base de granito. Sin embargo, la potencia de los rayos tropicales se caracteriza por el hecho de que la esteatita a menudo se evapora bajo su impacto. En 2014, un potente rayo destruyó el pulgar derecho. La reparación técnica fue una tarea ardua. Requirió trabajadores especializados. Estas personas, que también eran escaladores profesionales, tuvieron que descender en rapel desde la cima de la estatua, caminando sobre sus brazos extendidos hacia el vacío, recreando las puntas de los dedos con esteatita, extraída de la misma cantera original de la década de 1930 y especialmente conservada para su restauración. El 12 de octubre de 1931, cuando se encendieron las luces por primera vez, el mundo fue testigo de una obra que no era ni arte ni ingeniería. La estatua del Cristo Redentor, una hazaña lograda a pesar del viento, la altitud y el paso del tiempo. Una estructura colosal que pesa miles de toneladas, pero que parece tan ligera como una pluma gracias a sus líneas Art Deco y la increíble precisión de sus uniones. Más que un simple monumento, este es el resultado de 9 años de cálculos meticulosos. Millones de piedras fueron pegadas a mano, y una visión transformó la cima de una escarpada montaña. Se ha convertido en un icono mundial. La próxima vez que veas a Cristo, recuerda que en su interior se esconde. La envoltura exterior de piedra oculta un corazón de hormigón armado, redefiniendo las reglas de la arquitectura moderna. La ingeniería no se trata solo de números, sino también de la valentía para soñar.